Estamos viendo entonces las directrices que establece el artículo 103 y 107 constitucional sobre el juicio de amparo. Y el día de ayer estábamos viendo que la Constitución, en el artículo 107 constitucional, prevé la suspensión del acto reclamado. Les decía que con anterioridad el artículo 107 constitucional exigía que pudiera atenderse a la naturaleza de la violación alegada. Y les decía que este párrafo que estaba con anterioridad nos permitía nosotros calificar las suspensiones dependiendo de esta naturaleza. Y por eso les decía que tratándose de actos consumados o tratándose de actos negativos o tratándose de actos declarativos, no procedía a la suspensión del acto reclamado. Y la razón es precisamente que si un acto ya está consumado, pues no lo podemos paralizar. Y si es un acto negativo, no le podemos dar el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de sus garantías violadas, porque ese es el efecto que tratamos de obtener a través de la sentencia de amparo. Y en un acto declarativo, si no hay ejecución, ¿qué vamos a suspender? Porque lo que se trata es precisamente de suspender la ejecución del acto reclamado. ¿Me explico? Eso es lo importante que podamos entender, que la suspensión es para detener la ejecución del acto reclamado. Pero si el acto ya está ejecutado en su totalidad, ya no hay materia para poder prever la suspensión, ¿no? Ahora no dice la naturaleza de la violación alegada. El artículo 107 constitucional prevé que dependiendo que se tiene que hacer un análisis de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Déjenme decirles que esto no es algo nuevo, novedoso. Nosotros como juzgadores de distrito y magistrados colegiados y Suprema Corte ya habíamos visto que era necesario al momento de resolver sobre la suspensión hacer un análisis sobre la apariencia del buen derecho. Pero el otro término que utilizábamos es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque la suspensión en realidad se trata de una medida cautelar. Pero esta medida cautelar es con referencia al juicio de amparo. ¿Me explico? Todas las medidas cautelares que ustedes quieran tienen que atenderse a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Cuando ustedes piden una medida cautelar ante un asunto civil, tendrán que demostrar que tienen un aparente buen derecho y tienen que demostrar el peligro en la demora. Uno de las medidas cautelares que en materia civil se permite es precisamente el embargo precautorio, ¿no? Dicen, oye, si me tardo más, este señor se va a esfumar y no voy a tener oportunidad de embargarle un bien con el cual yo pueda lograr la ejecución. Entonces, nosotros, a través de analizar la suspensión, veíamos esta apariencia del buen derecho, que era un análisis somero de que tuviera algo que pudiera permitirle un interés suspensional para concederle la suspensión. ¿Me explico? Y el peligro en la demora. Aquí la Constitución dice, no, un momento, lo que tú tienes que hacer es ponderar. De un lado pones la balanza, la apariencia del buen derecho, y el otro lado, el interés social. ¿Por qué? Porque si una medida afecta al interés social, tú tienes que negar el amparo, a pesar de que tenga el buen derecho, apariencia del buen derecho. ¿Me explico? Esto, el interés social es un término indeterminado. No está conceptualizado ni en la ley, ni tampoco en la Constitución. Sin embargo, al momento de que veamos la suspensión, dice en qué casos se afecta el interés social. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita basta. Recuerden que lo que estamos viendo son las directrices que establecen, las bases constitucionales que están estableciendo para el juicio de amparo. Esto significa que lo vamos a ver con mayor profundidad.
Entonces, estas son las directrices que nos dice para la suspensión del acto reclamado. Y dice, si esta suspensión pudiera afectar al tercero interesado, entonces se deberá de otorgar una garantía. ¿Qué va a garantizar? Pues precisamente los daños y perjuicios que pudiera sufrir ¿quién? Pues el tercero interesado. Y también constitucionalmente establece que si hay una garantía, se puede otorgar una contragarantía. Los requisitos de la garantía y de la contragarantía lo vamos a analizar ¿en cuándo? Cuando analicemos la ley de amparo. Recuerden, hoy estamos viendo las bases y directrices constitucionales. Les digo esto porque para decir, oiga, pero ¿cómo ya está dando todo el curso en una semana? No, simplemente estoy analizando todas las bases constitucionales para que ustedes puedan entender que lo vamos a ver al momento de estudiar la ley de amparo, la nueva ley de amparo. Son los únicos datos que da el artículo 100, las únicas directrices que da el artículo 107 con relación a la suspensión. Ahora, también el artículo 107 establece de manera muy general cómo se puede llevar a cabo el amparo directo, el amparo indirecto y la suspensión en ambos casos. Y por eso ahora es el tema que vamos a analizar. El trámite que de acuerdo a la Constitución establece para ambos casos. Para esto nos va a servir el cuadro que hicimos el día de ayer. ¿Se acuerdan que dijimos que el juicio comienza con la presentación a la demanda y concluye con la sentencia definitiva o laudo o resolución que pone fin al juicio? ¿De acuerdo? Aquí pusimos un ejemplo de la caducidad, pero podrían hacer otras cosas más. Por ejemplo, el desistimiento. El desistimiento, dijimos caducidad, y dijimos el desistimiento. Ahora la pregunta es, si el juicio concluye con la sentencia definitiva o con la resolución que pone fin al juicio, ¿habrán varias sentencias definitivas en cada juicio? ¿Habrán una sentencia definitiva y una resolución o una resolución que pone fin al juicio? ¿O bien habrá uno o la otra? ¿O pueden haber la sentencia y la resolución? ¿Qué piensan? Debe de haber ¿Una u otra? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Quién opina que no? ¿Nadie? ¿O todos son indecisos? ¿No? A ver, supongamos que en el juicio demandan a Juan y demandan como aval en un juicio ejecutivo mercantil y demandan a Pedro. Pero Pedro, que es el deudor principal, no tiene bienes. Van con Juan y ahí está una casa en Las Lomas, ¿no? Un Lamborghini en la puerta. Una Suburban que va entrando. Y llega y dice, el señor Juan, sí soy yo, le embargo el Lamborghini y le embargo la Suburban. Oye, pero ¿y el pagaré por cuánto? Es por 10,000 pesos, pero pues los intereses pueden ser, se pueden ir generando mucho, ¿no? ¿Pueden o no puede hacerlo? Sí, pero no hacerlo. Bueno, pueden hacer el embargo, ¿no? Se puede trabar, ¿estamos de acuerdo? Y entonces dice, ¿para qué estoy con Pedro? Va Pedro y va a Tepito y resulta ser, y Pedro, pues ahí vive en la vecindad. Ahí en la vecindad, no, afuera de la vecindad. Ese pordiosero que está ahí parado, ese es. Y ahí está en su tienda de cartón y dice, oiga, ¿usted es Pedro? Sí, yo soy Pedro.
Oiga, que le deba 10,000 pesos, sí, fue para comer. ¿Qué le vamos a embargar? Lo que quieran. Y el otro dice, no le embargo nada. ¿Me explico? Dice el otro, no, pues ¿para qué me estoy haciendo bolas? Perdón, para efectos de la grabación. ¿Para qué me complico el juicio? Lo que hago es desistirme de Pedro. ¿No puedo hacerlo? Y continúo sobre Juan. Este desistimiento respecto de Pedro, ¿será una resolución que pone fin al juicio? No. ¿Respecto de Pedro? Sí. Bueno, ¿sí o no? Sí. Bueno, a ver, ¿cuántos sí? Alcen la mano. ¿Y cuántos no? A ver, ¿quién de ustedes los no me da los argumentos? Yo creo que no, porque hay el juicio se entabló respecto de una obligación que se contrajo, y no importa que él sea el deudor, existen más deudores. Entonces él se dejó de tener como demandado, nada más. ¿Y respecto de Pedro no concluyó el juicio? No concluyó, el juicio sigue. A ver, ¿quién dice lo contrario? A ver. Pues concluye, al momento de desistirse de la demanda, diciendo que sobre Pedro, ella está quitando su acción que había ejercitado sobre él. Entonces, en ese momento, él dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a embargarle nada. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no tiene nada. Entonces, pues le dijo Juan, y tal vez Juan, si se llega a una sentencia, entonces se necesita que él le pague la cantidad que le debía a Pedro. Pero sobre Pedro, o sea, ¿para qué seguir? ¿Cómo va a seguir algo que ya no... Si ya no se tiene bienes con qué darle, ya no lo tiene una necesidad de seguirlo, ¿sí? O sea, ¿Le convenció? ¿Le convencieron los tres o no? No lo mucho. A ver. La suerte de lo accesorio es la suerte de lo principal. Aquí la suerte principal sería la deuda de Pedro, ¿no? Pero es juicio ejecutivo mercantil. A ver. Bueno, según el procedimiento tendría que ir primero contra los bienes de Pedro, que es el deudor principal. En caso de que ese sea insolvente, se declare insolvente, pasaría con el aval, que sería Juan. No puedes escoger cualquiera de los dos. A ver, él dice que cualquiera de los dos. ¿Usted? ¿Quién dice? Es un juicio ejecutivo mercantil. No lleva orden. ¿Y saben por qué les puse juicio ejecutivo mercantil? ¿Ustedes saben lo que es orden? Y expulsión. ¿Sí? ¿Sí lo saben? En un juicio ejecutivo mercantil puede hacer valer. No, eso no existe, todos son deudores por igual. Todos son deudores. Todos Todos son deudores, ¿no? ¿Se le puede reclamar toda la cantidad a Juan? ¿O se le puede reclamar toda la cantidad a Pedro? Pero Pedro no tiene nada. ¿Y se van con Juan? ¿Se puede desistir de Pedro? Sí. ¿Puede continuar el juicio con Juan? ¿Puede haber sentencia condenatoria de Juan? Sí. Entonces, respecto de Pedro, ¿hubo una resolución que le puso fin al juicio? Bueno, a ver. Ayer todos se decían, ahorita les dije, ¿tienen dudas? Y dijo, ninguna. Y ahorita ya les pongo los casos concretos y, no, pues sí, no, pues no, pues quién sabe, yo mejor no me meto. Algunos dicen, yo mejor ni me meto, no digo nada, porque después me van a decir, mira, ¿qué opinión dio en clase? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa aquí? Déjenme decirle que este problema se viene por lo siguiente. Porque dijimos que contra la sentencia definitiva puede promover el amparo directo. Contra la resolución que pone fin al juicio, ¿qué puede hacer? Amparo directo. Pero respecto de Juan, concluyó, es una resolución que... Primero vamos a definir qué es sentencia definitiva. Es sentencia definitiva la que resuelve el fondo de la controversia. El desistimiento no resolvió el fondo de la controversia, pero sí lo dio por concluido respecto de Pedro. Entonces, la pregunta es, ¿habrá resolución que pone fin al juicio? No se preocupen, es pregunta de examen, así que tienen tiempo para pensar. Vamos a seguir. Aquí. Dijimos que aquí son actos dentro de juicio. Y dijimos que esto son actos antes de juicio. Pero de acuerdo a la Constitución, le llama fuera de juicio. ¿De acuerdo? Y aquí son actos que si hay sentencia condenatoria, necesariamente va a haber un después de concluido. ¿De acuerdo?
Y dijimos que respecto de estos procedía el amparo indirecto. Y respecto de estos, depende. Y respecto de estos, el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué dijimos que depende de los actos dentro de juicio? Porque dijimos que si además de afectar un derecho adjetivo o procesal, si quieren llámenle procesal para no confundirse, además afectan derechos sustantivos, esto es igual a amparo indirecto. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier tipo de actos que se vayan dando que no tengan una afectación a derechos sustantivos, sino que solamente tenga afectación a derechos procesales, estos van a ser reclamados como violaciones procesales. La Constitución en una parte le dice violaciones procesales y en otra parte le dice violaciones a las leyes del procedimiento. Violación a las leyes del procedimiento. ¿Estamos? Estos actos dentro de juicio debemos de saber si afecta un derecho sustantivo. Si afecta un derecho sustantivo, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente que se da, tenemos 15 días para promover el amparo indirecto. Si no afecta un derecho sustantivo, sino solamente derechos procesales, lo que tenemos que hacer es agotar los recursos ordinarios que tengan como consecuencia modificar o revocar estas violaciones. Si conseguimos esta revocación, esta modificación, ya no tenemos que necesidad de promover el amparo. ¿Estamos? Pero si no lo conseguimos, tendremos que hacerlo como una violación procesal cuando se promueva el amparo directo. ¿Pero cuál? El primer amparo directo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que comentamos esto? Déjenme decirles que estas violaciones procesales pueden ser identificadas por el tribunal colegiado cuando de oficio lo haga. Cuando tenga que hacer la suplencia de la deficiencia, puede hacer valer cualquier violación y ordenar en el primer amparo directo la reposición del procedimiento. Pero si el colegiado no lo vio al momento de que resolvió el primer juicio de amparo directo, no lo puede hacer valer cuando se promueva el segundo. ¿Se acuerdan? Bueno, esto no se los dije, ya se los dije. Entonces, yo los veo así un poquito dudosos. ¿Vamos bien o me regreso? Entonces, por eso es importante lo que decíamos del amparo adhesivo. ¿Se acuerdan de que hablamos ayer del amparo adhesivo? Este amparo adhesivo, dijimos que solamente se puede promover ¿en amparo directo o indirecto? Directo, solamente. Ustedes me pueden decir, ¿y cuál es su base? Bueno, la Constitución dice que tratándose de amparo directo solamente procede el amparo adhesivo. Y si ustedes se van a la ley de amparo, solamente está reglamentado el amparo adhesivo en amparo directo. Hay mucha gente que promueve el amparo adhesivo en amparo indirecto. Y les digo, con la pena, no has leído bien la Constitución, no has leído bien la ley de amparo, te la desecho. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución. Hasta que no haya una interpretación por parte de la Suprema Corte o de un tribunal colegiado que diga, bueno, vamos a hacer una interpretación extensiva y por lo tanto también se va a incluir el amparo adhesivo en el amparo indirecto, hasta entonces tendremos que sostener lo que literalmente dice la interpretación. ¿Sí me explico? Ustedes saben, ahorita me metí en algo, pero bueno, una vez se los digo porque por si se me olvida después. Ustedes saben que hay una interpretación cuando ¿sí tomaron la argumentación? ¿Lo van a tomar después? ¿No tomar? ¿No? ¿Ustedes son los
Una norma se tiene que interpretar. Y uno de los modos de interpretar es a través de una interpretación literal, ¿no? Pero los que se dedican a la argumentación jurídica han investigado que además de las interpretaciones literal, ontológica, teleológica, sistemática, etcétera, 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 hay otro tipo de interpretación de una norma. Hablan de una interpretación cuando sucede una situación recalcitrante. Dicen, bueno, ¿y de qué es? Bueno, primero les pongo el ejemplo y después se lo voy a explicar. Imagínense que ustedes son dueños de un restaurante y entonces trata de que el servicio sea del superlujo para tener buenas ganancias y de repente llega una persona ahí y se mete con su perro. Y ustedes ya tienen otros comensales a un lado y al otro y entonces se mete con su perro y dice, sírvale un bistec a mi perro, porque mi perro es mi mejor amigo, él sí es fiel, ¿no? Ya saben, hay algunos que están así como que prefieren al perro que a su novia, ¿no? Pero porque es fiel, ¿no? Y entonces ustedes, no, espérenme, no puede pasar con su perro. A ver, ¿dónde dice un letrero? No tiene ninguna prohibición, yo me sirvo. Entonces ustedes dicen, no, ya no quiero que esto me suceda. Voy a tener que poner un letrero que hable que está prohibida. ¿Cómo pondré el letrero? No hay derecho de admisión. ¿Qué dijo la otra? Un perrito. ¿Cómo dijo? Prohibido. Pero, ¿qué tal? La entrada a mascotas. ¿De acuerdo? Entonces llega un gato y dice, chispas, prohibido la entrada a mascotas, ya no puedo entrar. Está mal la norma, ¿no? Porque las mascotas no van a leer el letrero, ¿o no? Va un perro y dice, prohibido la entrada de mascotas, o sea, ¿están de acuerdo que esa norma está mal? ¿Sí o no? Sería prohibido la entrada con, ¿no? Entonces ya quien va leyendo, ¿quién va a leer? Pues el ser humano, ¿no? Dice, chispa, ya no puedo entrar con mi perro. La pregunta es, pero estábamos hablando del perro, ¿no? Aquí lo hicimos general. ¿Estamos de acuerdo? Prohibido la entrada con mascotas. Ustedes han visto a la gente que no tiene la vista y usa sus lazarillos. Son perros súper educados. Y entonces dice, échate, y se echa así el perrito, ¿no? Sin problema. Entonces de repente le dicen al chiquito, ¿quiere entrar a comer? Y dice, no, es que ¿sabe qué? Dice un letrero que prohibido la entrada con mascotas. Usted no puede llevar a su perro. ¿Se dan cuenta cómo la norma puede resultar recalcitrante? O sea, si la aplicas de manera literal, no te va a dar el resultado que tú querías. Porque lo que tú querías era evitar las molestias a otros comensales. ¿Me explico? Entonces, pero vamos a ponerlo menos general. Si decimos, prohibido la entrada con perros. ¿Qué era el tema del problema, no? Entonces, si yo llego con un oso, ¿puedo entrar? Sí. Claro. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta cómo a veces la aplicación literal puede producir una situación recalcitrante que si lo aplicáramos resultaría absurda su aplicación? Les pongo otro ejemplo. Llega una persona con su radio a la biblioteca con puro metal, así, y les dice, no puede entrar. Pues no dice ningún letrero. Bueno, aquí se lo ponemos. Se prohíbe la entrada con radios. Y si llega con su televisión, ¿sí puede entrar o no puede entrar? Pues sí.
Y entonces al otro día llega con su televisión, pero viendo sus videos. No puede entrar, oiga, dicen que con radios. No, pues con todo aparatos electrónicos, ¿no? Imagínense que llega una mujer a hacer el aseo antes de que entren los alumnos a clases. Chispa, si yo quería ponerla, qué buena antes de hacer el... y no puedo entrar. ¿No les parece absurdo que a las 6 de la mañana la señora no puede entrar a hacer el aseo? Porque dice que no puede entrar con sus aparatos electrónicos. ¿Sí me explico? Hay situaciones que aparecen recalcitrantes si lo aplicamos de manera literal. Una forma de poder hacer esta interpretación es a través de buscar la razón subyacente. Si yo hago una interpretación buscando la razón subyacente de la norma, digo, en el caso de no puede entrar con perros y yo quiero hacerlo extensivos a los osos, digo que la razón subyacente de la norma de los perros es cualquier tipo de animal que afecte a los demás comensales. Entonces, si yo tengo mi disposición con perros, digo que la razón que busca esta norma, la razón subyacente de la existencia de esta norma, es evitar que los comensales sufran un perjuicio. ¿Me explico? Entonces, a esta norma la hago extensiva. A través de buscar la razón subyacente, lo que hago es una interpretación extensiva. Y digo, como la razón subyacente es molestar a los comensales, esta misma razón subsiste para los osos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nuestra norma dijera con mascotas y llegara la persona con el perro lazarillo que no le molesta, lo que tendríamos que hacer es una interpretación restrictiva. Restrictiva. Y decimos, como la razón que busco es evitar afectar a los comensales y el perro del señor que carece de vista no afecta a los demás comensales, luego entonces puede entrar haciendo una interpretación restrictiva la persona que carece de vista con su perro lazarillo. ¿Sí me explico? Por eso yo les decía que la Constitución y la ley de amparo habla de que el amparo adhesivo solamente puede ser por amparo directo, pero podrían hacerlo a través de la razón subyacente, buscar que esta interpretación, hacerla extensiva al amparo indirecto. Esto, les estoy hablando del futuro, porque apenas la ley fue de este año. Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses. Y estamos teniendo una nueva ley. Y los jueces y magistrados estamos haciendo la interpretación de esta nueva ley para buscarle el verdadero sentido a la ley. Si yo me tocara resolver esto, yo ya le deseché. ¿Y cómo le deseché a esta persona? A través de un argumento, de una interpretación literal. No necesitaba más para poder yo negarle la petición, porque nosotros como jueces tenemos que dar un fundamento y unas razones. Hay que motivar. Y mi motivación es la Constitución y la ley no prevén el amparo adhesivo, luego entonces yo te lo desecho. ¿Me explico? Pero si él me tratara de hacer un contraargumento diciendo que atendiendo a la razón subyacente me pide que haga una interpretación extensiva, entonces yo tendría que elaborar una mayor argumentación para sostener lo que estoy diciendo o cambiar de opinión. Yo lo que haría, si me lo plantearan, es seguir manteniendo mi propia interpretación literal. ¿Por qué razón? La razón subyacente que yo advierto del amparo adhesivo que se haga en el primer juicio de amparo es porque el objetivo del amparo directo
es no solamente ver las violaciones que se dieron en el fondo, las violaciones que se hayan cometido en la sentencia definitiva, sino las demás violaciones que se hubieran cometido durante el procedimiento que afectaban a puros derechos procesales, que al final de cuentas trascendieron al resultado del fallo y afectaron las defensas del quejoso. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan que ayer vimos que no solamente basta tener una violación procesal, sino que es necesario además que le afecte directamente al quejoso y que haya resultado y trascendido al resultado del fallo? ¿Me explico? Como quien dice, este amparo es como un amparo global. Va a ver las violaciones que se cometieron en la sentencia y en el procedimiento. Lo va a revisar completo. Situación que no se da en el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque en el amparo indirecto vamos viendo pedacitos de este proceso. Vemos el pedacito de actos de fuera de juicio, vemos el pedacito de actos dentro de juicio que afecta un derecho sustantivo, vemos los pedacitos después de concluido, pero no tiene esta generalidad. La existencia y la razón subyacente del amparo adhesivo es precisamente en un primer amparo resolver todas las cuestiones para sentar las bases de que al siguiente se acabe o en ese mismo juicio. Porque lo que se trataba era de evitar amparos rebote. ¿Me explico? Entonces, a través de yo analizar la razón subyacente, llegaría a la misma conclusión con una interpretación literal. No es caprichosa, sino que yo no advierto, por lo menos en este momento, alguna otra razón que me llevara a hacer extensivo el amparo adhesivo al amparo indirecto. ¿Sí me explico? ¿No tiene ninguna duda? Bueno, esto de la interpretación a través de la razón subyacente es parte de la argumentación, ¿no? Y esto les va a servir en su vida profesional. A mí me ha servido bastante. Sí. Actos después de concluidos necesariamente tienen que partir de que exista una condena. Al existir una condena, esta condena puede ser de muchas especies. ¿Cómo podría ser? Bueno, por ejemplo, un juicio de arrendamiento sería el lanzamiento, las rentas, las penas convencionales, las costas. Si nosotros promovemos el amparo desde que se hace el incidente de liquidación de rentas, desde su auto admisorio, lo que estamos haciendo es entorpecer el procedimiento. Por eso es que se llega a la conclusión que será la resolución que resuelva después de los recursos el incidente de liquidación, la que sería motivo de amparo indirecto. Lo mismo sería para lo mismo, para la pena convencional, el incidente de liquidación de la pena convencional. Y lo mismo para el incidente de liquidación de costas. Les puse en arrendamiento, pero ustedes agarran una sentencia definitiva, y la sentencia definitiva va a tener resolutivos. Estos resolutivos, cada uno de los resolutivos, a veces requiere de un trámite para realizar su plena ejecución, y a veces se requiere nada más ningún trámite, sino simplemente la ejecución. Por ejemplo, el lanzamiento. Ya está deducido en el juicio que el otro va a tener que ser lanzado. ¿Me explico? No se necesita hacer un incidente de liquidación de lanzamiento. No, ¿cómo? Si ya se ordenó láncese, pues se tienen que lanzar. ¿Me explico? Entonces, aquí el lanzamiento procedería inmediatamente el amparo indirecto, pero ¿hasta qué? Hasta que ya se haya ejecutado. Estas cuestiones las vamos a ver cuando veamos esta parte al momento de realizar el amparo indirecto. Y lo que les dije ayer, que esto era más complicado explicarles que esto de actos dentro del juicio. ¿De acuerdo? Pero eso lo tendríamos que ver ya cuando veamos el amparo de acuerdo a la ley de amparo. Se los puedo explicar, pero no terminaría el artículo 107 constitucional. Quiero terminar las directrices del artículo 107 constitucional para que después pasemos completamente cada uno de los aspectos de la ley. ¿De acuerdo? Pero ahorita basta
con esto, para los dos que tenían esta duda, de esto de resolverlo. ¿Sí le quedó claro o no? Sí. Bueno, entonces, el mismo artículo 107 constitucional dice, mire, tratándose de amparo directo, quien lo va a tramitar y resolver es un tribunal colegiado de circuito. Y tratándose de amparo indirecto, va a ser un juez de distrito o tribunal unitario. ¿Por qué dice que un tribunal unitario? Cuando les recomendé esta lectura del Poder Judicial de la Federación para los Jóvenes, se explica la existencia del tribunal unitario. Y pues por eso precisamente es importante que ustedes lean, porque si ustedes no leen, no les puedo explicar todo, porque no me alcanzaría el tiempo. ¿Me explico? Y dice el artículo constitucional que la demanda, tratándose de amparo directo, se presentará ante la autoridad responsable. Y aquí se presentará ante el juez o el tribunal unitario de circuito. Obviamente, al momento de presentar, esta autoridad tiene la obligación de resolver sobre la suspensión. Es la autoridad responsable quien resuelve la suspensión. Solamente este aspecto es el que tiene que resolver la suspensión. La autoridad responsable tratándose de amparo directo. El juez de distrito o el tribunal unitario son los que resuelven la suspensión del acto reclamado. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el ejemplo que les puse del asunto de Juan y de Pedro, vimos que con respecto de Juan iba a concluir con una sentencia en el ejemplo y respecto de Pedro iba a terminar con una resolución que lo tuvo por desistido. Y ante el desistimiento, yo les preguntaba si esta es una resolución que pone fin al juicio respecto de Pedro. En realidad, respecto de Pedro, sí le puso fin al juicio porque se desistió. Pero esto es importante determinar si hubo una resolución que pone fin al juicio, porque hemos estado diciendo que cuando se trata de sentencia definitiva, tenemos que promover un amparo directo. Entonces, si consideramos que el desistimiento respecto de Pedro es una resolución que pone fin al juicio, ¿qué debería de proceder? Amparo directo. El problema es que el juicio no se concluyó con el desistimiento, sino que el juicio continuó. ¿Me explico? Luego entonces, aun cuando prácticamente tenga un efecto de dar por finiquitar la relación de Pedro en el juicio, realmente, jurídicamente, estamos hablando de que es una resolución que no puso fin al juicio, que continuó, pero respecto de Pedro ya lo tuvo por desistido. Y esto sí puede afectar a Juan. ¿Por qué? Porque ya lo dejan solo para pagar la deuda, ¿me explico? Y esta sí podría ser promovida, pero como amparo indirecto. Y la razón es que jurídicamente hemos dicho que el amparo directo tiene como el primer juicio de amparo englobar y resolver toda la cuestión planteada. Y aquí no va a resolver toda la cuestión planteada, va a resolver una partecita del proceso. ¿Me explico? Entonces, mi particular punto de vista es que respecto de este desistimiento y la resolución que confirma el desistimiento, procede el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque aun cuando, para efectos prácticos, tuvo por finalidad terminar el proceso de Pedro, sin embargo, el proceso continuó. En forma general, continuó. ¿Me explico?
Entonces, esa sería la respuesta que yo daría con relación a base a todo lo que les he comentado desde el principio, de que el primer amparo directo tendrá como finalidad finiquitar de manera global la cuestión de la sentencia y la cuestión de las violaciones procesales. Y si encuentra una violación procesal, sea porque lo haya detectado de oficio en suplencia de la deficiencia de la queja, en los casos que la permite la ley, o sea porque se la plantea alguna de las partes por amparo directo o por el amparo adhesivo, si él no encuentra ninguna violación procesal, podrá entrarle al fondo y resolver. A lo mejor no puede terminar la cuestión de fondo porque tendrá que dejar alguna cuestión que dejará para que lo resuelva la autoridad responsable. Pero la finalidad es que en el primer amparo directo que se promueva, se finiquite todas las cuestiones de violaciones procesales. Y si hay que resolver cuestiones procesales, resolverlas completas de tal manera que ya no tengan otras cosas que resolver, a menos que diga, bueno, hubo una violación al proceso porque resulta ser que un litisconsorcio del juicio, un litisconsorcio del juicio no fue llamado a juicio. Entonces, obviamente, se destruye todo el proceso y comenzamos desde la parte en donde está la contestación a la demanda y tendrá que reponerse las pruebas, los alegatos y la sentencia. Luego, entonces, vuelve a haber posibilidad de que existan violaciones al procedimiento que tendrá que volver a analizar el colegiado. Entonces, respecto de cómo es el trámite en amparo directo, la Constitución solamente dice, esto lo va a resolver la ley. Pero respecto del amparo indirecto, dice que además de que se presente la demanda, ante una de estas dos posibilidades, tiene que, ya la ley orgánica como la ley de amparo, pues vemos las diferentes competencias para conocer de un amparo indirecto, por cuestión de materia, pero también por cuestión de territorio, ¿no? ¿Cómo sería por cuestión de territorio? Bueno, la misma Constitución dice que es juez competente por cuestión territorial. El juez, no, ya no se refiere hacia el acto. Dice, bueno, perdón, ya no se refiere hacia, bueno, mejor no voy a decir lo que se refiere, más no lo que se refiere. Dice que es juez competente en donde el acto reclamado se haya ejecutado, trate de ejecutarse o se esté ejecutando. Con independencia de las reglas procesales, ¿cuál sería la competencia? Bueno, la competencia que estamos analizando es la competencia de territorio. ¿De acuerdo? Bueno, y dice que presentada la demanda, al momento del auto al auto admisorio, el juez va a pedir el informe justificado, va a fijar fecha para la audiencia constitucional y dice que en esta audiencia constitucional se van a recibir las pruebas y se va a dictar la sentencia. Aparentemente es un trámite sencillo. Y les digo aparentemente porque para llegar al auto admisorio, ya en la ley se va a tener primero que ver si se tiene que prevenir porque reúne los requisitos de la ley, o es obscura o cualquier otra cuestión, que falten algunos requisitos que establece la ley o las copias. Y después en el auto se puede admitir y después ver si hay incompetencia, y después si hay impedimento, y después si se puede desechar, y si no pasa de esto, puede hacer la admisión. Todas estas cosas de prevención, incompetencia, impedimento, desechada y admisión, lo vamos a ver cuando veamos la ley de amparo. Lo único que dice la Constitución es, al momento de que se admita la demanda, se requerirá el informe justificado, se fijará fecha para la audiencia, en donde se reciban las pruebas y se dicte la sentencia. De ahí que encontramos algo complejo. En la misma audiencia se tiene que dictar la sentencia. Y si no estamos en condiciones porque la carga de trabajo no lo permite, pues entonces hacemos algo muy raro. Decimos al momento del inicio de la audiencia, llevamos a cabo la audiencia, recibimos las pruebas, los alegatos, y hasta ahí dejamos
si hubo pedimento del Ministerio Público, porque aquí dice que también se le dará vista al Ministerio Público, quien podrá intervenir, o sea, siempre se le va a tener que dar intervención, pero podrá promover cuando tenga un interés público, cuando existe un interés público. Nosotros ponemos ya en la sentencia y decimos, por ejemplo, 5 de agosto del 2013. Y después seguimos la sentencia y la concluimos el 9 de agosto. Engrosada el 9 de agosto en que lo permitieron las labores del juzgado. Parecería ser como que ya está la audiencia y nos tardamos en el tiempo hasta el engroso. Pero es que así dice la Constitución. Y nosotros tenemos que acatar la Constitución. Si nosotros materialmente no podemos dictar la sentencia, lo que diremos es que se engrosó unos días, un mes o meses después, cuando lo permitieron las labores del juzgado. Ese es el trámite que se advierte precisamente en la Constitución. Ahora dice también la Constitución, si esto lo va a resolver el tribunal colegiado, luego entonces ya está, no se puede recurrir, pero el tribunal colegiado que dicte la sentencia, sí se puede promover un recurso de revisión, siempre y cuando, dice la Constitución, se haya pronunciado o se haya, ¿cómo dice? No sé si dice pronunciado o dice dice la fracción 11 del 107. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable. ¿Ya se los dije? Sí. Decidirá sobre la suspensión. ¿Ya se los dije? Sí. En los demás casos de la demanda se presentará ante juzgados de distrito o tribunales unitarios. Ya se los dije. Resolverá sobre la suspensión o ante los tribunales de los estados. Dice. Dice la fracción 9. En materia de amparo directo, procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad. No se pronuncien eso. Se resuelvan sobre la constitucionalidad dice de normas generales que establezcan la interpretación directa de la Constitución o establezcan la interpretación directa de un artículo de la Constitución. Dice, omitan decidir esas cuestiones siempre que fijen su criterio, siempre que fije un criterio de importancia y trascendencia. O sea, aparte de esto, tiene que existir un criterio, que fijen un criterio de importancia y trascendencia. Y dice que el recurso se limitará precisamente a ver las cuestiones de constitucionalidad. O sea, en términos generales, podemos decir que las sentencias dictadas por los tribunales judiciales casi son irrecurribles, salvo
que resuelva sobre la constitucionalidad de una norma general. Esto significa que en el amparo directo lo que se tuvo que hacer valer es la inconstitucionalidad de un artículo. Puede ser procesal o puede ser sustantivo. Puede reclamar la inconstitucionalidad del Código de Procedimientos Civiles o el Código Civil, un artículo del Código Civil, o tratándose de penal, del Código Penal o del Código de Procedimientos Penales, o tratándose de materia laboral, la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí me explico? O sea, quiere decir que no todas las sentencias, una vez que no tocan estos dos temas sobre la constitucionalidad de las normas o establezcan la interpretación directa de un artículo de la Constitución, estas sentencias son irrecurribles. Si ustedes ya perdieron en un amparo y ustedes promueven el recurso de revisión, pues completamente es improcedente, porque tienen que establecer cuál fue el punto de resolución sobre la constitucionalidad de una norma o la interpretación directa de una constitución. Y además dice que fijen un criterio de importancia y solamente se va a resolver la cuestión de constitucionalidad, o sea que las cuestiones de fondo ya no las pueden tocar, salvo que sea inconstitucional en un artículo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la sentencia que dicta el juez de distrito de los tribunales unitarios? Bueno, aquí sí procede el recurso de revisión. ¿Y quién va a conocer? Normalmente los tribunales colegiados y por excepción la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por excepción. Y normalmente es el mismo requisito, que subsista el problema de constitucionalidad sobre una norma general o que establezca una interpretación directa de un artículo de la Constitución. ¿Cómo podríamos decir que estableció una interpretación directa de un artículo de la Constitución? Cuando, por ejemplo, dice el colegiado, para mí, el artículo 14 constitucional, cuando dice nadie puede ser privado, se refiere a un acto privativo. ¿Me explico? Ahí ya está diciendo una interpretación directa del artículo 14 constitucional. ¿Sí me explicó? Y ahí sí pueden ustedes promover el recurso de revisión. Si no se tocan estos temas, entonces no hay ningún tipo de inconstitucionalidad. Ahora, la Constitución también da otra directriz al respecto. Y la otra directriz es con respecto a los cumplimientos de las sentencias, tanto de amparo directo como de amparo indirecto. Y establece como directrices que si no cumple, la autoridad responsable no solamente debe ser removida de su cargo, sino que además tiene responsabilidad penal, ¿no? El cumplimiento de las sentencias. ¿Cuál va a ser el cumplimiento de las sentencias? Pues precisamente cuando uno de sus puntos resolutivos sea amparar y proteger ¿a quién? Pues al quejoso, ¿verdad? Obviamente, si se sobresee el juicio, ¿qué cree que pase? Sobresee el juicio en el amparo, pues ya no procedería. ¿No procedería qué? El amparo. No procedería el amparo, pero si ya procedió, no puede ser, tiene razón que no se haya procedido el amparo. Pero aquí no hay ejecución. Realmente cuando se sobresee no hay ejecución, ni cuando se niega, solamente cuando se ampara, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esas son las directrices. Ahora, un otro de las directrices que da el artículo 107 constitucional dice: si los tribunales colegiados sostienen tesis contradictorias, con anterioridad, estas tesis contradictorias
tenían que ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora dice, tienen que ser los plenos de circuito. Esa es una figura nueva que se estableció en la reforma constitucional. Antes esta contradicción era resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora ya no, va a ser por los plenos de circuito. Pero estas tesis contradictorias también podría ser con una de las salas, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí resolvería el pleno. Los plenos de circuito, nada más como algo muy rápido y muy sencillo, es, en el Distrito Federal ustedes saben que hay colegiados en materia civil, en materia penal, en materia laboral y en materia administrativa. Un pleno de circuito se va a fijar por su materia. Hay un pleno de circuito civil, un pleno de circuito penal, otro laboral y otro administrativo. ¿Me explico? Pero pueden sostener tesis contradictorias. Cuando ya esta tesis es contradictoria con el pleno de circuito, contra otro pleno de circuito, sería la Suprema Corte de Justicia quien resolverá. ¿Quién resolverá esta contradicción de tesis? ¿De acuerdo? Los plenos de circuito pueden ser por materia, como en el caso del Distrito Federal, en donde hay materias civil, penal, administrativo y laboral, o del trabajo le llaman, del trabajo. Pero hay otros circuitos en donde hay un solo circuito y es para todas las materias. Entonces hay otros circuitos donde no están especializados y conocen de todas las materias. Entonces los magistrados que integran este circuito, o sea, todo un estado, entonces estos integrarían un pleno de circuito. ¿Me explico? O sea, en el Distrito Federal somos tantos que se requieren tantos colegiados, nada más son 14 colegiados en materia civil. Y hay veces, como por ejemplo el estado de Tlaxcala, que nada más tienen, o sea, un colegiado. No es más, no se necesita más. ¿Sí me explico? Entonces, cuando los colegiados al resolver un asunto sostienen una tesis y otro colegiado tiene otra tesis que es opuesta, lo suben a estos plenos de circuito, que son todos los magistrados, forman el pleno de circuito. Ustedes saben que los tribunales colegiados está compuesto por 3 magistrados. De estos 3 magistrados, uno de ellos es el presidente. Este presidente es el que va a representar a este tribunal colegiado. Y todos los presidentes de todos los tribunales colegiados forman el pleno de circuito. Todos los presidentes. ¿Me explico? Así que en materia civil habrá un pleno de circuito con 14 magistrados que son los presidentes de cada uno de los colegiados. ¿Me explico? Y entonces, ahora sí, se van los 14 magistrados, resuelven, a ver qué dijo el primero y a ver qué dijo el tercero. Ah, perfecto, pues vamos a hacer votación y la votación se define por alguna de esas opciones o por ninguna, por una tercera, por ninguna de las dos, sino por una tercera. Y esa es la tesis que va a sostener el pleno de circuito. Pero este pleno de circuito puede entrar en conflicto con otro pleno de circuito y ustedes podrán decir, pero ¿cómo podría existir una contradicción entre un civil con un administrativo? Recuerden que el amparo es como un tronco y después aquí están las ramas. Esta es la rama civil, esta es la rama administrativa, esta es la rama del trabajo y esta es la rama del penal. Pero aquí pueden haber normas comunes respecto de los cuales puede existir contradicción. Y al existir esta contradicción tiene que resolverse. Y antes lo resolvía la Suprema Corte, ahora lo resuelven los plenos de circuito.
Bueno, lo dejamos aquí. Si tienen duda, nos vemos a la siguiente clase.